saben, en este tema se habla mucho acerca de algo llamado el calor, ¿no? El calor. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el calor que vamos a ver hoy día y que vamos a manipularlo de varias maneras, el calor se puede medir, es medible. Sabemos bastante del calor. Y si de repente por ahí necesitas uno de otro alcance, no hay problema. Aquí vamos con la parte teórica, chicos. ¿Sí? A ver, primero, lo que tienes que saber es que ese calor, ese calorcito, tú lo puedes ganar. Una sustancia puede ganar una cierta cantidad de calor, pero también puedes perder, como sustancia puede perder calor. ¿Estamos de acuerdo? Al calor tú lo puedes ganar o lo puedes perder. Este pollito que está dando vueltas y vueltas por ahí, ¿qué pasa con ese pollito? Ese pollito, muchachos, al cabo de una media hora de haber estado rostizándose, tú lo apagas a la cocinita, al hornito, y a este pollito, muchachos, ya lo tocas. Uy, quema. ¿Eso por qué? Porque el hornito le ha entregado, ¿qué cosa? Le ha entregado calor al pollo. O sea, el pollo puede ganar calor. Y cuando una sustancia como este pollito gana calor, la temperatura aumenta. La temperatura del pollo aumenta, por eso al final está recontra calientito. ¿Qué significa eso? Significa que la temperatura final va a ser mayor que la temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre aquí. ¿Ya? Entonces, cuando una sustancia gana calor, su temperatura inicial, ¿ya?, es menor a la temperatura final. ¿Ok? Entonces, no te vayas a olvidar de eso. Caso contrario, si tú observas a estas refrescantes, ricas, deliciosas botellas con limonada, que estás viendo por acá, bueno, al estar cubiertas con hielo, aquí las botellas llenas de limonada no se van a calentar. Todo lo contrario, la experiencia nos dice que se van a enfriar. En otras palabras, no es que ganan frío. Y ahora sí. No es que ganan frío, ellas pierden calor. Y cuando una sustancia pierde calor, la temperatura de esa sustancia empieza a disminuir. Esa es la verdad de las cosas. La temperatura de esa sustancia empieza a disminuir. Por eso, al final, se cumple que la temperatura inicial con respecto a la temperatura final de esas sustancias es mayor la temperatura inicial. ¿Sí, gente? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en ese tipo de situación. Moraleja, entonces, una sustancia ya al ganar o al perder una cierta cantidad de calor, ya sufrirá, ya ves que tú pensabas que eres el único, sufrirá una variación en su temperatura. ¿Ya? Un cambio en su temperatura, chicos. Ese cambio de temperatura, esa variación de temperatura se debe a que pudiste haber ganado calor o haber perdido calor. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, hay un calor que se va a calcular justamente en función de ello, ¿ya? Como hay cambios de temperatura, hay un calor, pues, que va obviamente a manifestarse en esas variaciones de temperatura. ¿Cómo se llama ese calor? Ese calor se llama el sensible. ¿Está bien? Entonces, allá ahí sería un calor sensible. Ahí se llama el sensible. ¿Ya? Ese calor sensible es el calor que cambia las temperaturas. Me gusta, me encanta eso. Es un calor que cambia las temperaturas de las sustancias.
Si tú en un problema ves que hay agua a 20 grados centígrados y luego el problema te dice que el agua está a 22, o sea que aumenta a 22, ese cambio es por culpa de este calor sensible. De ley que hay un calor sensible. ¿Cómo vas a calcular a ese calor sensible? Es fácil. El calor sensible lo calculas como C. ¿Se acuerdan del C mata, chicos? ¿No se acuerdan del C mata? Ya ve, vamos a verlo entonces. Q igual a C mata, ¿no? Q igual a C mata. ¿Qué es Q? Q, muchachos, viene a ser, ya, Q viene a ser por acá la cantidad de calor. Q es la cantidad de calor. Y el calor, no se olviden, se mide en calorías. Al calor lo vas a calcular en calorías. No te vayas a olvidar de eso. ¿De acuerdo? ¿Ya? El calor lo mides en calorías. 20 calorías, 30 calorías, 40 calorías. ¿Ya? Entonces, ese Q siempre va a ser el calor sensible. A lo mejor te van a pedir en un problema eso. Él es el sensible. Calorías, no te olvides. ¿Ya? C. C se le conoce con el nombre del calor específico. Y tal como su nombre lo dice, eso depende de la sustancia. ¿Ya? Eso va a depender de la sustancia, chicos. Es decir, cada sustancia tiene su propio calor específico. Si hablas de agua, el agua tiene su calor específico. Si hablas del aceite, el aceite tiene otro calor específico que no es igual al del agua. Si agarramos a los sólidos como el aluminio, este tiene otro calor específico muy diferente de todos los primeros. Cada uno de las sustancias tiene un calor específico, ¿ya? Eso te va a dar de dato el problema, así que tú tranquilo. Eso es dato ya del problema. El problema te va a dar esa información. Pero eso sí, ¿ya? Si el problema te habla del agua, ¿ya? Si el problema te habla del agua, eso ya tú tienes que grabártelo, ¿ya? Si el problema te habla del agua, entonces tú ya tienes que grabarte el calor específico del agua. Y ese calor específico, chicos, es la unidad, o sea, es 1. Nada más. Si hablamos del agua líquida, el calor específico del agua líquida es 1. ¿Qué significa eso? Que este 1 lo pones acá. Así es simple, chicos. Le pones ahí. Y por lo tanto, operas el resto. Nada más. ¿Está bien? Eso es lo que van a hacer ustedes. ¿Ok? Así nada más. M, en cambio, M. ¿Qué creen que es M, chicos? Esa letra M, ¿a quién creen que simboliza? Ideas. Ujú. Vamos, chicos, ideas. No hay problema si aciertas, no hay problema si te equivocas. Lo más importante, muy bien, muy bien. Lo más importante es que ustedes ya finiquiten esa idea. Danielito, Oliver, esta M que aparece en el semata, parece que dijera semata, ¿no? Esto que aparece en el semata, la M, es la masa de la sustancia. La masa de la sustancia con que estás chambeando. Si estás chambeando con agua, tienes que tener la masa del agua. Te van a dar reato, no te preocupes. Si estás chambeando de repente con otra sustancia, de repente, no sé, gasolina, ya tienen que darte el calor específico o la masa de la gasolina. Si el problema te habla del vodka, ya, en este caso te va a dar de dato la masa de ese vodka. Entonces, muchachos, es la masa de la sustancia. Ya, no te olvides de eso. Y por último, triangulito de T, el dolor de cabeza para mucha gente. El triangulito de T, chicos, es la variación. Y la variación de temperatura siempre se saca con la diferencia.
La variación de temperatura se saca como la restita de la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya? Así es como tú vas a sacar al semata. ¿Ya? Así que, chicos, no se vayan a olvidar de eso, de esos detalles, porque son muy importantes justamente, ¿ya? Para lo que es la resolución de ciertos problemas, ¿ya? Hasta ahí vamos a hacer un alto con la parte teórica. Vamos a ir a la solución de los problemas, ¿sí? Vamos a ir a la solución de los problemitas que están en su material, en su boletín. Por favor, ubíquense en su boletín. Y por lo tanto, vamos a ir a la resolución del problema 1 que tiene teoría. ¿Verdad, gente? Problema 1, teoría. Dice así. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas? Y la primera dice, el calor es energía que se almacena. ¿Verdadera o falsa? ¿Cómo crees que es ella? Y estoy de acuerdo con la primera parte. La verdad de las cosas es que el calor no es una fuerza, el calor no es una velocidad, no. El calor, chicos, es una forma de energía. ¿Sí? El calor es una forma de energía interna, ¿ya? Es una forma de energía interna. Lo único malo con la primera proposición y hace que la primera sea falsa es que la energía, calor, no lo puedes almacenar, ¿ya? Es una forma de energía no almacenable en un cuerpo. O sea, un cuerpo no puede almacenar esa energía. No se puede acumular el calor, claro. Es una energía en tránsito, que apenas la analogía te va a ayudar a entender un poquito esto. Es como si tú tuvieras a dos personas y una persona, en este caso, pues se encuentra con la otra y le dice, oye, Ape, págame. La otra persona mete la mano a su bolsillo, donde está todo su dinero, y al momento que lo saca de su bolsillo, pues saca el billete y le paga. Ya, en esta transferencia apareció el billete, obviamente. Bueno, así es el calor. El calor entre una sustancia fría y una sustancia caliente, el calor aparece cuando hay una transferencia. Eso es calor. El calor aparece en la transferencia, cuando uno le da al otro, cuando uno cede y el otro recibe. Pero una vez que el billete, volvamos con la analogía, una vez que el billete entra al bolsillo del otro pata, haciendo la analogía con el calor, ya no es calores. Simplemente el calor no lo puedes almacenar como si lo puedes almacenar el billete o la moneda. Pero el calor no. El calor solo aparece en esta transferencia, en este proceso. No lo puede guardar el cuerpo. El cuerpo no lo puede guardar. Por lo tanto, muchachos, no es almacenable. La primera proposición por ello hace que sea falsa. ¿Está bien, chicos? Ya, la primera proposición, la primera propuesta es falsa. La segunda, el calor es energía. Eso sí es cierto, el calor es energía, hasta ahí está muy bien, pero sigamos leyendo. Energía en tránsito, claro, energía que fluye, ¿no? En tránsito es energía que fluye, que se propaga de un cuerpo a otro debido a la diferencia. Sí, eso es verdadero. Ya, eso sí es verdadero, chicos. Ya, sí es verdadero. Lo que pasa, ya, es que para que aparezca el calor no aparece así de por sí. No. El calor es una forma de energía que aparece
debido a la diferencia de temperaturas entre los cuerpos. Pongámoslo así, ¿no? Pongámoslo así. A ver, digamos que, por ejemplo, chicos, ustedes, ya, ahí está su manito. Estoy dibujando tu manito derecha. Ya, ahí está, de esta manera. Y digamos que vas a tocar a un cubo de hielo. ¿Sí? Vamos a colocar acá al cubito de hielo. Evidentemente, estos dos cuerpos tienen diferente temperatura. El hielo tiene una temperatura y tu mano tiene otra temperatura. ¿Sí? Ahí está. Tu mano tiene una temperatura aproximada de 37 grados centígrados. Y el hielo, ¿no? Está recontra frío, ¿no? Más frío que el corazón de ella. Ahí está. Pero está de repente a 0 grados centígrados. Aquí aparece el calor. ¿Sí? Aquí aparece el calor. ¿Por qué? Porque uno, hay una interacción térmica, hay un contacto. Dos, hay diferentes temperaturas. Y esos son los requisitos para que aparezca el calor, gente. Así es como aparece el calor. ¿Sí? Entonces, eso es el inicio del calor. Profe, pero una pregunta. ¿Y si hubieran dos cuerpos de igual temperatura, ahí también fluye calor? Si mezclamos agua a 20 grados centígrados con otra agua a 20 grados centígrados también, ¿allí fluye calor? Ya no, ya. Si tú mezclas sustancias iguales, de igual temperatura, lamentablemente el calor allí no aparece. No aparece. Tiene que haber diferencia de temperaturas para que aparezca el calor. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso. Tiene que haber diferencia de temperaturas. Esa es la forma. La tercera proposición, chicos, la tercera proposición es verdadera, ¿no? Que es una caloría. Pueden ustedes googlear si gustan y van a encontrar que la caloría es justamente la cantidad de calor para con agua. Para con agua. Estos estudios que ves acá se hicieron pues hace más de 150 años atrás, donde las sustancias eran pocas, pero el agua era la sustancia más común. Probaron con agua y ahí es donde justamente evaluaron que para un gramito de agua, o sea, prácticamente no un poquito de agua, para ese poquito de agua, la temperatura se iba a alzar en 1 grado centígrado, de 14,5 a 15,5 es 1 grado centígrado, ¿no? Entonces, a eso le llamaron la caloría. ¿Qué es la caloría? Una unidad del calor, pero es el calor para calentar 1 gramo de agua desde 14,5 a 15,5 grados centígrados. Así que ese enunciado sí es verdadero. Es más que nada una forma clásica de cómo se calculó la caloría. Te piden las que son verdaderas, 2 y 3. Alternativa D sería la respuesta, chicos. E sería la resolución en este tipo de casos. ¿Está bien? Lo que han visto ahorita se llama teoría. ¿Ya? Lo que han visto ahorita se llama teoría. Justamente, muchachos, esa teoría es muy importante. ¿Ya? Bien, vamos a la segunda, al segundo problema. Teoría. ¿Está bien? Listo. Lee y saca, intenta sacar la clave. Vamos. Te voy a dar un minuto. Ya termina de leerlo, por favor. Léelo y saca la clave.
Listo. Veracidad o falsedad. Por ahí tengo, no, 5 personas que me han mandado su clavecita, ¿ya? Y bueno, hay muchos que congenian con la alternativa dedo y otros que congenian con la alternativa C de casa. ¿Alguien más? Ya, listo, a ver. Bien, vamos justamente a ello, chicos. A ver, ¿no? Vamos justamente a eso. Lo que pasa es que la primera proposición dice entre dos cuerpos de distinta temperatura. Hasta ahí está bien, porque si hay distinta temperatura, recuerda que ahí aparece el calor y el calor fluye, ¿no? Fluye el calor. Dice entre dos cuerpos de distinta temperatura, coma, tendrá mayor calor el de mayor temperatura. Tendrá mayor calor el de mayor temperatura. Vamos a tratar de entender esta parte. Lo que me está tratando de decir el problema, hasta donde yo lo entiendo, es que me están diciendo el problema que si tú tuvieses dos vasitos con agua, uno a 90 grados centígrados y el otro a 10 grados centígrados, diferentes temperaturas, la primera proposición te dice que tendrá mayor calor el de mayor temperatura, o sea, él. O sea, él te está diciendo que tiene más calor y obviamente con ello se deduce de que están diciéndote, bueno, se puede deducir, no que te estén diciendo, sino que se puede deducir que él es el que tiene menor cantidad de calor. Pero pregunta, ¿así funciona la cosa? Es que cuando tú dices a alguien, por ejemplo, no dices a alguien, oye, este tiene mucha plata, y luego dices a otra persona, este tiene menos plata, le estás atribuyendo algo a él, ¿no? A esas personas. Es algo muy parecido. Si tú dices que él tiene más calor, le estás atribuyendo que tiene un calor guardado. Y si tiene menos calor, tiene poco calor guardado. O sea, sin querer queriendo, al decir que este tiene mayor cantidad de calor, estás diciendo que él almacena calor, que almacena mucho calor. Pero contrastando con lo que dijimos hace rato, el calor no es almacenable. Por lo tanto, no puedo yo decir, no debo yo decir que el que está más caliente tiene mayor cantidad de calor. No, el calor aparece en la transferencia. Y es más, pueden ser iguales esos calores también. Por lo tanto, muchachos, lo que sí vamos a definir por acá es lo siguiente, ¿no? Según lo que me dice el problema, que el más caliente tiene mayor, en este caso, mayor cantidad de calor, no, ¿ya? El de mayor temperatura, ¿ya? Tendrá más energía interna. Pero no mayor cantidad de calor. ¿Por qué? Porque el calor es una energía que aparece en la transferencia. No es acumulable. Recuerda que el calor no es acumulable. No es acumulable por la sustancia. Por lo tanto, chicos, la primera es falsa. No es falsa. No es correcta. Ya no es correcta. La segunda, el equivalente mecánico de la calor. Bueno, esto sí es cierto. En este caso, chicos, cuando te dicen equivalente mecánico, están haciendo referencia a una equivalencia entre la caloría y el joule.
¿Por qué ellos dos, profesor? Lo que pasa, chicos, es que el joule es la unidad internacional, es la unidad oficial. Un joule, un joule siempre va a ser equivalente a la cantidad de 0,24 calorías. ¿Está bien? De esta manera. Pero al mismo tiempo, una caloría, como dice acá arriba, es 4,186 joules. ¿Cómo se puede comprobar eso? Fácil. Lo puedes comprobar con solo despejar esto. Acá dice 0,24 calorías, ¿no? Ya, pues 0,24 que vaya a dividir a 1. 1 entre 0,24 y ahí te va a salir esto. Ese es el equivalente mecánico. Y eso sería verdadero. La tercera proposición, el calor se transfiere, eso sí es cierto, muy bien, eso sí está correcto, hasta ahí está muy bien. El calor se transfiere, así es como aparece el calor. Sigamos leyendo. El calor se transfiere desde el cuerpo de menor temperatura hasta el cuerpo de mayor temperatura. Así es. A ver, para poder en este caso comprender eso, chicos, a ver, vamos a lo siguiente, a ver, ya, a ver, se muestra ya en este caso, a una mano tocando hielo, así como el anterior caso, ¿sí? Vamos a colocar por acá a tu manito tocando el hielo. Ya sabemos que el calor se manifiesta, aparece debido a la diferencia de temperaturas. Eso ya quedó, ya lo tenemos grabado. Pero lo que no mencionamos es cómo fluye el calor. Eso no mencionamos, ¿no, chicos? Cómo fluye el calorcito. Entonces, para saber cómo fluye el calorcito, nosotros vamos a identificar a la sustancia de mayor temperatura. En este caso, tu manito. Y vamos a identificar a la sustancia de menor temperatura. ¿Está bien, chicos? La manito tiene más temperatura, evidentemente, 37 grados Celsius aproximadamente, 37 grados centígrados aproximadamente. Y el hielito, bueno, menor temperatura. Pero justamente, como él tiene menos cantidad de calor, o perdón, menos cantidad de temperatura, entonces él no tiene mucha energía interna, a diferencia de la mano, que como tiene mayor temperatura, tiene más energía interna. O sea, de los dos, el que tiene más energía es la mano. Por lo tanto, como él tiene mayor cantidad de energía, va a ceder calor al de menor temperatura. Siempre es así. ¿De acuerdo? Así que, muchachos, el de menor temperatura, el hielo, gana calor. Y el de mayor temperatura, que es la mano, pierde o cede calor. Por tal motivo, ¿sí? Por tal motivo, muchachos, los más calientes, por así decirlo, pierden. Los más calientes, las sustancias de mayor temperatura, pierden, chicos. Y los más fríos, las sustancias de menor temperatura, ganan. Esa es la regla, ya esa va a ser la regla, chicos, de la calorimetría.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá colocamos eso. El hielo, como tiene menor temperatura, los más fríos ganan. Gana ya energía, gana calor. Por lo tanto, el hielo eleva su temperatura. Hasta puede cambiar de fase, te cuento. Pero la mano es la más caliente. Profe, la más caliente siempre pierde. Pierde calor. Así es como funciona esto. De modo que, chicos, entre los dos hay una transferencia de calor. Uno pierde y otro gana. ¿Está bien? Lee la tercera proposición. ¿Cómo la marcas? Mientras va marcando. ¿Quién iba a pensar eso hace 200 años, no? El calor que nos servía pues al Homo sapiens para calentarse en las noches frías. ¿Quién iba a pensar que se podía calcular? Y además, ¿quién iba a imaginar que serviría para usar en las máquinas, en las locomotoras antiguas, en los barcos, en los autos iniciales, en la revolución industrial, las máquinas textiles? Entonces, cuando se calcula, muchachos, al calor, cuando se calcula al calorcito, ¿no? Se puede saber cuánto de calor se le puede dar a una máquina, aparece justamente la tecnología, ¿no? Y ahí es justamente, muchachos, donde se aprovechan los trenes, donde se aprovechan los autos, se aprovecha en las máquinas textiles, ¿no? Y obviamente aparece el boom de la revolución industrial. ¿Está bien? Esa es la idea en ese sentido. ¿Ya ves? Por lo tanto, el calorcito se puede calcular y obviamente, muchachos, tiene su teoría, tiene su dirección. No se vayan a olvidar de eso. Así es como fluye el calor. La clave, gracias Mariluz, la clave sería alternativa dedo en el problema número 2. Vamos al caso del problema número 3. En el problema 3 dice, un cuerpo tiene una capacidad calorífica de 6 calorías sobre grado Celsius, ¿qué es eso? Y su masa es de 300 gramos. Punto. Si su temperatura pasa de 16 grados centígrados hasta 26 grados centígrados, ¿qué cantidad de calor habrá absorbido? Allí van a aplicar el semata. ¿Sí? Vas a aplicar el semata. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo sé que ahí hay un semata? Fácil. Porque el problema te dice que hay una variación de temperatura. De 16 a 26 hay una variación de temperatura. Obvio, obvio que eso tuvo que ver con el semata. Ya, eso tuvo que ver con el semata, chicos. Así que por lo tanto, allí vas a aplicar el semata. Ahí está. Pero antes de continuar con esto del semata, porque ahorita voy a reemplazar de golpe, quería hacerte ver que acá te mencionan algo medio raro, que es capacidad calorífica. Puede que algunos sí sepan qué es la capacidad calorífica y puede, por ende, que hay muchos que de repente no lo saben. Yo lo voy a hacer para todos, lo voy a decir para todos. La capacidad calorífica representada por la letra C, la capacidad calorífica de un recipiente representada por la letra C, se calcula de esta manera. Se calcula como lo que es Q calor entre cambio de temperatura, pero también lo puedes calcular así.
Esto se llama capacidad calorífica. ¿Sí? Por lo tanto, regresando a la teoría inicial, chicos, nosotros vamos a aplicar acá se mata. ¿Está bien? Aplicamos se mata. Pero no te olvides que como capacidad es C por M, entonces otra manera de expresar esto sería así. ¿Está bien? De modo que sería de esta manera. Por tal motivo, la capacidad calorífica es 6, te han dado de dato, y el cambio de temperatura es 26 menos 16. Bien, amiga, pensé que ibas a decirme 60 nada más. Claro, muy bien, no, cal de caloría, excelente respuesta. Ya, muy bien, carnal. Sería 60 60 calorías. Y esa es la respuesta al problema. ¿No? Entonces, tú le das 60 calorías a esta sustancia y cambia su temperatura. Recuerden que cuando una sustancia gana calor, se eleva su temperatura. Así tú sabes si está ganando o perdiendo calor por la elevación de su temperatura. ¿Ya? Muy bien, la clave del problema 3 sería alternativa C casita. Ya está, ya de esta manera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta hasta ahí, muchachos? Entonces, puedes pasar al cuarto, ¿no? Al cuarto problema. Problema número 4. Creo que hay cambios de temperatura. Dice, si la cantidad, dice ahí, si la cantidad de calor necesario para el aumentar en 100 grados centígrados la temperatura de 10 kilogramos de un metal es 100 kilocalorías. Punto. ¿Qué porcentaje de calor se disipa al medio ambiente? Dice el problema. Y nos dan de dato el calor específico de esa, ya, de ese metal, ¿ya? Mira, si este problema hubiera sido agua, su calor específico hubiera sido 1. Pero como es un metal muy distinto, no, no vas a poder aplicar eso. Así que, chicos, van ustedes acá a usar el semata. ¿Ya? Vas a usar al semata. Así que vamos con esto, vamos a aplicar el semata. Es más, ve avanzando. Aplicamos el semata. ¿Está bien? De esta manera. Así que si tú le aplicas de esta forma, ya, ya en este caso sería que el Q, ¿no? El Q, la cantidad de calor, ¿no? Para calentar ese metal, el calor Q es igual al calor específico del metal, cosa que ya lo tenemos,
y lo ponemos acá. 0,085. Seguido ya de la masa de ese metal, que es 10 kilogramos. Bueno, yo le voy a poner, normalmente esto es para pasarlo a gramos, ¿sí? En este capítulo de calorimetría, no tanto se trabaja en kilogramos, sino se trabaja en gramos. Y bajo este contexto, normalmente yo cambiaría esa masa de 10 kilogramos a gramos. Pero no lo voy a hacer, lo voy a dejar como kilo. Kilogramo, kilo, 10 kilos. Vamos con esto. Cambio de temperatura, chicos. ¿En cuánto está cambiando la temperatura? Dale. No te olvides del K, por favor, no te olvides del K. ¿Cuánto sale esto? Claro, los ceritos, sale esto. Sí, sale esto. Pero a ver, pero no entiendo. ¿Qué no entiendes? No entiendo por qué le sale 85 si el problema dice que 100. Ya, lo que pasa, chicos, es que el problema te decía que se le da 100 a ese metal. Pero ¿qué es lo que pasa? A lo mejor el metal no absorbe todo, no absorbe los 100. A lo mejor el metal solo absorbe una parte, ¿verdad? Es como la gasolina en un carro. A un carro tú le echas ¿cuánto? 100 lucas de gasolina, ¿no? Ahí está. Pero pregunta, ¿tú crees que el carro, ese carro que tiene dos bajadas de motor, que está quemando aceite y que tiene el radiador dañado, crees que va a usar los 100 soles, el 100% de combustible? Lo mismo pasa con una cocina, por ejemplo, ya antigüita. No, pues, no, no puede. Y eso es lo que le pasa a este metal. Tú le das un total, pero puede que él solamente use una parte de ese total. Y eso es lo que hemos hallado acá. Este resultado de 85 kilocalorías, ¿ya? Es la cantidad de calor absorbido, absorbido por el metal. De los 100 que le has dado, el metal solo absorbe 85. Y, profe, ¿qué pasa con lo restante? Se va al medio ambiente. Se va al medio ambiente. Así como en un carro, insistimos, en un carro, el humo que esté por el tubo de escape, ya, esa es una forma de energía que está escapando al medio ambiente, a contaminar el medio ambiente. Ya, acá lo mismo. Tú le has dado 100, pero solamente el metal aprovecha 85. ¿Dónde están los 15? Disipándose al medio ambiente. ¿Está bien? De esa manera. Ahí está. Cuando tu tetera está hirviendo, por ejemplo, cuando la tetera hierve, bota un montón de vapor, ¿no? Ya ese vapor está que se va al medio ambiente. Se va todo el ambiente de la cocina. Cuando tú sudas, juegas una pichanga, sudas, estás eliminando calor, energía térmica. Eso se va al medio ambiente. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso es lo que ocurre en este tipo de casos. Lamentablemente, el metal no absorbe todo, solo absorbe una parte nada más, 85 de un total. Y los 15 restantes se van al medio ambiente. Eso es lo que ha pasado en este problema. La clave en porcentaje sería alternativa B de bebito. ¿Ya? Ahí está. Y esa sería la forma en este problema. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos?
¿Sí? ¿Todo entendido? Ya. Problema 5, mezclas, mezclas. Ya, brevemente, cuando ustedes tienen una mezcla, chicos, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos, espérate, acá. Ya, acá, cuando tienen ustedes una mezcla de dos sustancias, el resultado es el tibio, ¿verdad? El resultado, chicos, es el tibio. Si mezclamos agua fría con agua caliente, el resultado es tibio. Solo que en la física no le llamamos tibio. ¿Ya? En la física no le conocemos con el nombre de tibio. En la física lo conocemos con el nombre de temperatura de equilibrio. Así lo conocemos nosotros, con ese nombrecito. Temperatura de equilibrio. De tal modo que temperatura de equilibrio y tibio son lo mismo. ¿Está bien? Ya, entonces ese es el nombrecito que se va a manejar. Bueno, el punto, chicos, es que cuando dos sustancias se mezclan, ya cuando dos sustancias se mezclan, ocurre que ambos llegan a la tibieza. Y escúchame bien, ambos, no uno solo o el otro solamente, ambos llegan a la tibieza, ambos llegan a una temperatura de equilibrio. De modo que la sustancia fría pasará a ser tibio, ¿verdad? Esta sustancia fría, al mezclarse, al final se volverá tibio. ¿Ya has escuchado cuando digo eso? ¿Me has escuchado bien cuando digo eso? De frío, finalmente se convierte en tibio. ¿Qué intuyes de eso? La sustancia fría, el agua fría pasa a ser agua tibia. ¿Qué significa eso? Eso es lo que va a pasar. Como de frío va a pasar a tibio, obviamente la sustancia de menor temperatura se calienta. En otras palabras, gana energía. Recuerden que lo más frío siempre gana. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gana energía. Pero, ¿de dónde va a ganar? ¿De dónde va a ganar esa energía? La energía apareció de pronto, apareció de la nada, y para eso, para responder esa pregunta, tienes que ir a la sustancia caliente. Mira, la sustancia caliente al mezclarse con la otra pasará a ser tibio, ¿verdad? La sustancia caliente al mezclarse con el otro se va a entibiar. Piénsalo un momento, de caliente a tibio. ¿Qué es lo que intuyes? Los más calientes pierden, chicos. ¿Está bien? Los más calientes pierden, pero pierden lo mismo que el otro está ganando. Es decir, las sustancias calientes pierden 2 joules, pero las sustancias frías, ¿qué están haciendo? Están ganando esos 2 joules. Lo que uno pierde, el otro lo gana. Por lo tanto, hay un Q ganado y hay un Q perdido, ¿verdad? El Q ganado es el calor ganado por las sustancias frías. Tu Q perdido, ¿ya? Es el calor, obviamente, perdido por las sustancias calientes. Las calientes siempre pierden. ¿Está bien, chicos? Por lo tanto, eso es lo que va a ocurrir por acá. O sea, cuando hay una mezcla, hay una transferencia de ¿qué? Hay una transferencia de energía. La energía se transfiere. Cuando tú das la mano a otra persona,
bueno, en aquellos tiempos en que dabas la mano, ¿qué pasaba, chicos? Simplemente había una transferencia de energía. Ahí está, ¿no? Ya, en este caso, muchachos, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente la energía de uno se transfiere para el otro. Uno pierde y otro gana. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esa es la idea, ¿ya? Esa transferencia de calor, ¿cuándo culmina? ¿Cuándo termina esta transferencia de calor? Las reglas de la física dicen que esta transferencia de calor culmina, eso de que uno gana y otro pierde, ya esa transferencia de calor culmina cuando ambas sustancias lleguen a la misma temperatura. ¿Está bien, chicos? ¿Y cómo se llama esa temperatura? Esa temperatura se llama temperatura de equilibrio, ¿sí? Esa temperatura se llama temperatura de equilibrio. O sea, cuando estas sustancias lleguen a la tibieza, cuando lleguen a ser tibios, ahí es donde ya culmina el calor, ¿sí? Esa es la idea en ese tipo de casos. Si tú ya notas que el agua que estás mezclando ahí con agua fría y caliente, si notas que ya llegó tibio, ya es porque ya acabó la transferencia de calor, ¿sí? O sea, ya estas dos sustancias van a llegar a la misma temperatura, tibio, pero ya sabes que en física no le llamamos tibio, le llamamos temperatura de equilibrio. Ahí está. Entonces, ese es el rollo que acá ocurre, chicos. Ya es el detalle que aquí está ocurriendo. En este caso, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando nosotros mezclamos, cuando mezclamos no solamente a dos, puede ser a más sustancias, siempre, ya siempre, chicos, siempre va a haber una transferencia de energía. Y esa transferencia de energía, ya, es justamente, muchachos, el calor ganado y calor perdido. Las reglas de la física dicen que si uno gana calor, el otro tiene que perder ese calor. Calor ganado es igual al calor perdido. Esa cantidad de calor que uno gana es igual a la cantidad de calor que el otro pierde. Son iguales. Y así van a llegar a la temperatura de equilibrio. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que van a hacer ustedes en los problemas, ¿qué cosa es? Vamos a la parte de los problemas. En los problemas, de hecho, que vas a aplicar esta teoría, pero bajo la forma ya de la ecuación. Ya ustedes van a aplicar la ecuación. Calor ganado igual a calor perdido. Calor ganado por parte de quién? Por parte de la sustancia fría. Los fríos siempre ganan. Y vas a igualarlo con la cantidad de calor ganado. ¿Quién gana? La sustancia caliente. Los calientes siempre pierden. Es una de las reglas esenciales en la naturaleza. ¿Está bien? En los problemas seguramente te van a pedir por el tibio, la temperatura de equilibrio. Vamos a ver justamente cómo enfocar eso. ¿Ya? Bien, chicos, vamos al caso del problema número 5. En el problema 5 puedo hacer esto del calor ganado, puedo hacer esto del calor perdido. Es más, ya puedo adelantar algo. Sin embargo, me doy cuenta de algo. Mira, lee el problema. ¿Sí? Lee el problema. Terminen de leerlo, por favor. Ok, muy bien. Lo que pasa es que esta mezcla que el problema te señala es una mezcla ya de sustancias iguales, ¿verdad?
Es una mezcla de sustancias iguales. Agua que se mezcla con otra masa de agua y que luego hay una tercera masa de agua, algo por ahí, ¿no? Si mal no me equivoco. Ya. Entonces, cuando ocurre esto en los problemas, cuando tú ves que se mezcla agua con otra agua o cobre mezclándose con otro cobre, ¿de acuerdo? Ya. Esa es una mezcla de sustancias iguales. Y cuando eso ocurre, ya no es necesario hacer eso de calor ganado, calor perdido. No, ya no. Ya no es necesario. Lo que sí tienes que hacer es lo que estás viendo aquí en pantalla. Se le conoce como el promedio ponderado, ¿no, chicos? No sé si así sacaste, no sé si usaste esta técnica, Eric, o tal vez usaste la técnica del calor ganado, calor perdido. ¿Cuál estaría bien? Justamente es este, ¿no? Claro, como tienen la misma, como tienen el mismo calor específico por ser sustancias iguales, puedes usar este promedio ponderado en este caso. Ujú. Bueno, es más rápido. No te voy a mentir, es más rápido, pero solo es un caso particular. Primero saquemos nuestra clave, chicos, y luego hacemos más comentarios. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a lo que es lo siguiente. Dice 200 gramos de agua a 20 grados centígrados. 200 gramos de agua a 20 grados centígrados. Ok, acá le colocamos 200 y acá le colocamos 20 grados centígrados. ¿Ya ves? Y lo pones así. Luego continúas pequeño porque nada te detiene. 40 gramos de agua a 40 grados centígrados. 40 gramos de agua a 40 grados. Ah, ya, tú te ríes del problema y dices, no, pues, profe, está sencillo. 40 gramos de agua a 40 grados centígrados. Y ahí está. Y finalmente dice 60 gramos de agua a 80 grados centígrados. Al final en el denominador sumas las masas. La primera era 200 gramos, la segunda es de 40 gramos y la tercera es de 60 gramos. Y eso sería todo. Eso sería todo, chicos. Ya, mientras van sacando la clave y van corroborando las clavecitas que me mandaron a otras personas por ahí, ¿no? Esto solo lo puedes hacer cuando sean sustancias iguales del mismo calor específico. ¿Está bien? Entonces, esa sería la idea en ese tipo de caso. Y la clave, sí, la clave, sería creo un decimal, ¿no? Bueno, el único decimal, creo. Pero obviamente trabájenlo por ahí y esa es la resolución. ¿Ya ves? Repito, esto solo lo puedes hacer porque son de la misma naturaleza. Son sustancias iguales. ¿Ya? Sustancias iguales. Pero quiero que observes el problema número 6, el que le sigue. Si tú observas el problema número 6, ¿no? El problema número 6, notarás algo curioso. También es una mezcla, sí. El problema 6 también es una mezcla, pero ya no de sustancias iguales. Dice, en un calorímetro de equivalente en agua, ¿no? En un calorímetro de equivalente en agua de 20 gramos, se tiene 280 gramos de agua a 15 grados centígrados, hasta ahí está bonito, pero luego dice que se introduce un bloque metálico. Y bueno, obviamente el bloque metálico ya no es lo mismo que el agua, son dos cosas diferentes. Profe, pero no importa, hay que aplicar esto. Es que no, carnal, esto solo se aplica cuando son sustancias iguales, de la misma naturaleza, ya no diferente.
Profe, entonces vas a tener que aplicar la propiedad general. ¿Ya? La propiedad general. Calor ganado igual a calor perdido. ¿Está bien, chicos? Eso es lo que van a tener que aplicar. En el problema que tú tienes acá, vas a darte cuenta que te hablan de dos temperaturas. Una es de 15 grados centígrados y otra es de 100 grados centígrados. Evidentemente, la de 100 grados centígrados es la sustancia más caliente. Acá lo colocaríamos 100. Y 15, no queda otra, tendría que ser la sustancia de menor temperatura. ¿Ya? Esa sería la forma. Mira, ahí estás viendo la forma. ¿Quién está a más temperatura? ¿Quién está a 100 grados centígrados? Ah, tú dices, así recontra frío, el bloque metálico. ¿Quién están aquí a 15 grados centígrados? Ah, son dos que están a 15 grados centígrados. Uno es el agua y el otro es el calorímetro donde está metida dicha agua. Claro, porque el agua no va a estar solita, tiene que estar metido en algo. Según el problema, dice que esa agua está metida en este calorímetro. Profe, ¿qué es un calorímetro? Es un recipiente, ya es un recipiente. Así que aquí hay dos sustancias, el calorímetro y el agua, que está dentro del calorímetro. Tranquilo, es muy sencillo esto. Ahí está, ¿ya ves? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora sería lo siguiente, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la ecuación o ley cero de la termo. ¿Cuál es la ley cero de la termodinámica? Esta cosita. Tú sabes que los más fríos siempre ganan y también sabes que los más calientes siempre pierden. Por lo tanto, hay un calor ganado y un perdido. Pero tranquilo, esos dos son iguales. Profe, pero ¿cómo calculo el calor? Carnal, debes estar bromeando. Ya has aplicado varios problemas donde tú calculabas el calor. Una manera de calcular el calor es el se mata. Por lo tanto, como dice calor ganado, bueno, pues ahí aplica se mata. Este sería se mata. Este calor perdido es se mata. Y este calor ganado también es se mata. O sea, al final, se mata igual a se mata. De eso trata este tipo de casos. Así que justamente vamos a colocarlo por acá. Vamos a colocar acá se mata. Ey, espérate. Ya, vamos a aplicar acá se mata. Sería calor específico por masa, por cambio de temperatura. Ah, pero aguanta. Este cambio de temperatura, ¿ya? Este se mata es del agua. El agua, porque el agua estaba fría, 15 grados centígrados. Pero si tú recuerdas, el calorímetro también estaba a 15. Por lo tanto, chicos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a aplicar 12 matas. 12 matas, profe. Un se mata es para el agua y el otro se mata es para el calorímetro. Como son dos sustancias, tiene que ser se mata para uno y se mata para el otro. ¿Ya? Así es como funcionan las cosas en este tipo de casos. Profe, ¿y el calor ganado? Ah, bueno, eso ya sería un se mata, pero sería se mata del más caliente. Y el más caliente es el otro que está acá, el bloque metálico. Ahí lo tenemos. Ahora sí,
Ponte a reemplazar. Y esa parte ya es más suave, ya es una parte más light, más tranquila, ¿ya? El punto, muchachos, es que ya, es que ahí básicamente ya es cuestión de reemplazo. O sea, la parte crucial es esto. Ya, esto es la parte crucial. O sea, ahí es donde tienen que interpretar que hay tres sustancias en este problema. Y por lo tanto tengo que aplicar mata de las tres sustancias, del agua, del calorímetro y del bloque. Ah, ¿por qué sumo estos de acá? Ya, bacán. Es que yo sumo estos dos de acá porque son los más fríos. Los dos estaban a 15 grados centígrados. Por eso los tengo que sumar a ambos. Recuerda, carnal, los más fríos siempre ganan. ¿No? Y eso lo igualo con el caliente. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Ya. Yo sí tengo una pregunta. ¿Calor específico del agua? Eso ni hablar, ¿no? Ya de frente le pones la unidad. Ya de frente le pones la unidad, ¿ya? Luego sería por la masa. Pero la masita del agua que está dentro del calorímetro, ¿sí? Recuerda la masita del agua que está dentro del calorímetro, si te han dado de dato, esa agüita que estaba dentro del calorímetro, dice acá en el primer renglón, 280. Profe, y el cambio de temperatura, eso es lo bonito. Ya, eso es lo bonito. Porque el cambio de temperatura se puede deducir, ya que en el segundo renglón te dice cuánto es la temperatura de equilibrio. Observa, no te miento, mira, ven. En el segundo renglón te dice cuánto es la temperatura de equilibrio. Esto es 25. Por lo tanto, si el agua que está a 15 grados centígrados pasa a ser tibio a 25 grados centígrados, de 15 a 25, pequeño, tú sabes cuánto es el cambio, ¿verdad? No es que desconfíe de ti, pero por si acaso voy a poner 25 menos 15. Ya, ahí está. Y ahí está el cambio, ¿ven? ¿Ya ves? Entonces, así lo pones y asunto arreglado. Ahora le sumas más y ahora sigue, ¿no? Todo esto del calorímetro. Ya, vamos con esta parte. Esto ya sería el calorímetro. Profe, ¿cuánto es el calor específico del calorímetro? Es 1. Es 1. ¿Por qué? Por eso. Cuando en un problema te digan un recipiente equivalente en agua o un calorímetro es equivalente en al agua, por eso dice equivalente en agua. Ah, profe, entonces le pongo 1. Sí, cada vez que en un problema te digan equivalente en agua, significa 1. ¿De acuerdo? Ya, entonces simplemente le pones 1 porque dice equivalente en agua. La masa. La masa de ese calorímetro, bueno, si te dan de dato es 20 gramos. 20 gramos, ahí lo estoy colocando ya abajo, observa. Y chicos, finalmente, el cambio de temperatura que sufre el calorímetro, por si acaso, el triangulito significa el cambio de temperatura. Y ese cambio de temperatura, ¿no? Y ese cambio de temperatura, chicos, es lo mismo que sufre el agua. El calorímetro estaba a 15, pero luego pasa a 25, todo pasa a 25. El cambio sería 10. Pero por obvias razones lo estoy poniendo así. Ya está. Muy bien, chicos, ese sería el calorímetro. Y por fin hemos llegado al bloque, al se mata del bloque. Se mata del bloque. Profe, ¿y el bloque?
Ya no sé cuánto es su calor específico, eso me están preguntando, cuánto vale el calor específico del bloque, no sé, le dejo así como está. Pero la masa del bloque sí me han dado de dato, porque la masa del bloque es 400. Profe, y el cambio de temperatura, chicos, el bloque estaba a 100 grados centígrados, pero luego se entibió, todo se entibió a 25. Profe, ¿coloco 100 o 25 acá? Ninguno. Aquí colocas 100 menos 25. Eso es lo que vas a colocar acá. Muy bien, Cristín, 7,5. Y ese sería todo. El resto es todo suyo, chicos. Sí, amiga, seguramente de hecho que sí, de hecho que sí, pero a ver, dale una revisada más. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda mientras tanto, chicos, gente, muchachos? ¿No? 280 más 20, 300. 300 veces 10, 300 veces 10, 3.000. ¿Está bien? Sería la idea en este tipo de casos. ¿Por qué no se hizo el problema 6 como el problema 5, que estaba más chévere? Por la simple razón de que en el problema 6 trabajábamos con sustancias diferentes, ¿no, chicos? Con sustancias que no eran iguales. Y por tal motivo, como eran sustancias diferentes, pues se tiene que hacer este procedimiento del diagrama lineal. Yo les recomiendo, bueno, al margen de la clave que van a sacar ustedes, yo les recomiendo de que este diagramita que lo grabes, lo pongas en tu mente. En tu mente pon frío a la izquierda, tibio o temperatura de equilibrio a la derecha o en el medio. Y a la derecha coloques al caliente, a la temperatura de la sustancia caliente. De modo que cuando tú hagas la variación, sí, de modo que cuando tú hagas la variación ya va a ser más ordenado. Cuando hagas la variación de temperatura del más frío, sería medio menos el de la izquierda. El del medio menos el de la izquierda. 25 menos 15, y eso hicimos. Y cuando coloques el cambio de temperatura de la sustancia caliente, sería pues el de la derecha menos el del medio. El de la derecha menos el del medio, o sea, 100 menos 25. Y eso es lo que hemos visto por acá. ¿Sí? Cuando hagas los cambios de temperatura, sería bueno que recuerdes esta parte de acá. Frío, tibio y caliente, en ese orden. ¿Sí? Entonces ahí vas a ordenarte un poco más y ya vas a poder sacar el cambio de temperatura. Esa sería la forma de cómo vas a trabajar en este tipo de casos. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna dudita? Sí, cada vez que hagas mezclas lo haces así. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Vamos a lo que es el cambio de fase. Rapidito nomás, chicos, porque ahora nos quiere ganar. A ver, cambio de fase. Lo que pasa es que cuando una sustancia recibe calor, lo más normal del mundo es que su temperatura se modifique. Pero a veces el calor que va a recibir una sustancia es tan intenso
el intenso, que puede incluso romper enlaces moleculares. ¿Sí? En este caso puede romper enlaces moleculares, por ejemplo, el agua. Tenemos a los enlaces puente de hidrógeno, ¿verdad? Tu profe de química te enseñó eso. ¿Estos enlaces son fuertes o débiles? Según lo que has escuchado de tu profe de química, ¿el enlace puente de hidrógeno es fuerte o es débil? Débil, ¿no? En realidad no es muy fuerte. En realidad no es muy fuerte. De modo que cuando, mira, ve, más o menos así, para hacer una especie de forma. De modo, chicos, que cuando tú tienes a dos moléculas, ¿no? Y tienes su enlace puente de hidrógeno, a veces ocurre que cuando una sustancia recibe calor, entonces estas moléculas al recibir calor se excitan. Se excitan, ¿ya ves? Pero esa excitación afectaría el enlace, ¿ya? Entonces ocurre que una sustancia cuando recibe a veces mucho calor hace que estos se exciten bastante y el enlace se pueda romper. Y cuando ese enlace se rompe, las moléculas ya no tienen por qué estar juntas, ¿verdad? Y empiezan a ¿qué? A separarse, de modo que las moléculas van a presentar una separación mayor a la inicial. Y eso, chicos, ustedes son testigos de distribución, se da en un estado, por ejemplo, como el gaseoso, ¿sí? Entonces, si este era un líquido y rompía sus enlaces, las moléculas se dispersaban, produciendo lo que es, en este caso, el estado gaseoso. Eso es lo que pasa a nivel molecular. A nivel visual, a nivel macro, nosotros vemos los cambios de fase. De sólido a líquido, cuando derretimos un bloque de hielo, o de líquido a gaseoso, cuando no vemos cómo hierve el agua en la tetera, no está matándose de hervir la tetera, y obviamente vemos el paso de líquido a gaseoso. Es decir, muchachos, ya estos calorcitos pueden producir cambios de paso. Rompen enlaces, les encanta eso, romper enlaces y producen esos cambios. De sólido a líquido, llamado la fusión, de líquido a gaseoso, vaporización, y los procesos inversos que tú ya sabes. ¿No? Ahí está. Una pregunta, chicos, para pasar de sólido a líquido, para pasar un trozo de hielo, para pasar de sólido a líquido, para derretirse, en otras palabras, ¿tiene que ganar calor o perder calor ese hielo? Profe, si el hielo se derrite, ¿no se hace más débil? No, no estoy hablando de débil o fuerte. Estoy hablando si gana calor o pierde calor. Y la neta, chicos, es que ya para que un trozo de hielo se derrita tiene que ganar calor. Los más fríos siempre ganan, ¿recuerdas? Entonces, para que se produzca la fusión, que es lo mismo que el derretimiento del bloque de hielo, ese hielo tiene que ganar calor. Y obviamente para hacer el proceso inverso, de líquido a sólido, entonces este líquido, el agua, ya no tiene que ganar calor, tiene que perder calor y así poder solidificarse. ¿Ya ves? Entonces, estos procesos de color rojo, si así se puede decir, ¿no? Estos procesos de color rojo son los procesos donde se gana calor. A diferencia de los procesos como condensación, solidificación de color celeste, donde es donde se pierde, en este caso, calor. Hay que perder calor para producir estos fenómenos.
En términos generales, una sustancia puede modificar su fase. ¿Sí? Una sustancia puede modificar su fase. Si gana demasiado calor, puede cambiar su fase y como lo ven acá, de líquido a sólido. Aquí estamos viendo un ejemplo de vaporización. ¿Ya ves? Por lo tanto, muchachos, dice acá, para todo cambio de fase, se necesita de un calor llamado calor de transformación. Bueno, eso es cierto, lo voy a cambiar de colorcito. Sí se necesita de un calor de transformación muy fuerte, el cual será medido con la siguiente relación, dice por acá, ¿no? Y obviamente, muchachos, esta es la relación. Esta es la formulita que se va a usar para cambiar fases. Se llama el que mala, ¿no? El que mala, ¿no? Q igual a M por L, el que mala. Donde Q es el calor que obviamente va a ganar una sustancia, el calor Q. En cambio, M es la masa de la sustancia pues que tú estás cambiando de fase. Por ejemplo, si hablas de 2 gramos de hielo y tú quieres derretir 2 gramos de hielo, ese 2 gramos es la masa. Y eso va acá. Allí lo pones. L, esta letra L, ya, esta letra L no es longitud, carnal, es calor latente. Ya se le llama así, es el calor latente. ¿De acuerdo? Calor latente, profe. ¿Qué es eso? Son los calores que van a tener cada sustancia de manera específica. Cada sustancia tiene sus propias características que la hacen diferente de otra. Pero lo que sí, obviamente, puedes aprovecharte de esto es que en el caso del agua, porque el problema te va a mencionar el agua, como Michi de veces, en el caso del agua, chicos, en el caso del agua, ustedes van a tener acá un valor de 80. Pero este valor de 80 solamente tú lo vas a tomar cuando veas fusión o solidificación. ¿Ya? Cuando tú veas fusión, o sea, un derretimiento de hielo o solidificación, que es el proceso inverso. Congelación, ya, congelación. Ya, en ese caso, 80. Ahí vas a usar 80. Como el siguiente problema, ¿no? El problema número 7 te habla de... Ah, no, de vapor, te habla, no de vapor, claro. Pero si hubiera sido de hielo, ahí se usaba 80. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes en un problema vean que se va a derretir el hielo, de frente esta L en el que mala, vale 80. Así que, chicos, es como colocar de frente acá 80. Así ve, de golpe. Pero si tú vas a vaporizar agua, es otro rollo, ¿ya? Si ustedes van a vaporizar agua, van a condensar agua o vapor, ahí se usa 540. O sea, en esta primera parte es 80, pero para este segundo proceso de vaporización ya es 540. Cuando quieres servir agua, cuando quieres vaporizar el agua, ya ahí es donde se usa 540. ¿Qué significa eso? Significa que esto, acá al usar el quemala, acá le pones 540. Así sería. O sea, depende del proceso. Ajá, depende del proceso. ¿De acuerdo, chicos? Va a depender del proceso. Vamos a ver, vamos a hacer un breve ejemplo. Todavía tenemos como unos 20 minutos, así que vamos a aprovechar. Ajá, a ver. Ya, esto vamos a borrarlo. Vamos a hacer un ejemplo, ya, para que quede claro lo que acabo de mencionar. Ya, a ver. Por ejemplo, muchachos, a ver, vamos a colocar acá a un trozo de hielo. Y digamos que este trozo de hielo, chicos, está a la temperatura de -4 grados centígrados. Ya.
¿Cómo trabajo esto si quiero derretirlo? Digamos que quiero derretir el bloque de hielo. ¿Cómo lo hago? Para eso, yo te recomiendo, así, una recomendación, así un consejo de patas, diagrama lineal, haz una rayita así. Y en este lado izquierdo le pones al hielo con su temperatura de -4. ¿Ya? Con su temperatura de -4. Es una sugerencia, ¿ya? Ponle con una temperatura de -4. Ya. Y ahora hazte la pregunta. ¿A qué temperatura se derrite el hielo? ¿A qué temperatura el hielo se derrite? Vamos, hazte esa pregunta. ¿O a qué temperatura se congela el agua? Buena respuesta. Pero 0 grados, ¿qué? ¿Celsius o Fahrenheit? Falta precisar tu escala. Tipo para todos, ¿ya? El hielo se derrite, no a cualquier temperatura. No vais a pensar eso, pequeño. Se derrite a 0 grados centígrados. ¿Qué, profe? ¿No lo puedo derretir en 4? No lo puedes derretir en 4. No, así no funcionan las cosas. Tienes que llevarlo a 0, porque en 0 es como la frontera. 0 es como la frontera entre dos países. El país de los sólidos y el país de los líquidos. Entonces, si tú quieres derretir al bloque de hielo, tienes que ir a la frontera, que es 0. Ah, ya, profe. Profe, ¿y cómo se hace eso? Fácil. Dale, se mata. Se mata, claro, es que no sé si recuerdas, pero el se mata es el calor que se usa para cambios de temperatura. Y eso estás haciendo. De -4 a 0, eso se llama cambiar temperatura. ¿Ves? Entonces, si tú tienes un bloque de hielo que está a -2 grados centígrados, tienes que llevarlo a 0. ¿Cómo? Con se mata. Si tienes un bloque de hielo a -10 grados centígrados, tienes que llevarlo a 0. ¿Cómo? Con se mata. -10, -15, -20, -30, -50, llévalo a 0. Se mata. ¿Está bien? ¿Sí? Llévalo a 0. Una vez que este bloquecito, ya, una vez que este bloquecito, chicos, de hielo pasó, no pasó, de lo que es de -4 hasta 0 la frontera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a querer pasar al país de los líquidos. Pero en la frontera, como todo aeropuerto, ¿no? Le van a decir, no, aguanta. A ver, ya, no puedes pasar, le van a decir. ¿Por qué? Porque tú eres un sólido, no puedes entrar al país de los líquidos. Siendo sólido, no puedes estar en la zona de líquidos como sólido. No. Si tú quieres pasar, le van a decir allí, transfórmate. Transfórmate hoy hielo. Transfórmate hoy sólido a líquido. Y ahí es donde ustedes hacen esto. Le dan el otro calor, el que mala. El que mala aparece en la frontera. Cuando este bloque de hielo absorbe el que mala, el bloque de hielo recién ahí se derrite. Ese es el proceso. ¿Está bien, chicos? Este es el proceso. Recuerda que la naturaleza tiene un orden. Estás averiguando. Así es el orden.
temperatura crucial. Por eso cuando tú resuelvas problemas de esto, haz una rayita, coloca al hielo y a cero. Y cero es la frontera. Ocurre todo esto. ¿Ya? Esto se llama fusión y obviamente sería el quema la de fusión. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ya? En el caso, ya, claro, espero que sí, porque es una forma nada más justamente que ustedes tienen que trabajarlo. En el caso del problema número 7, ya, en el caso del problema número 7 es muy similar. Vamos a leerlo porque leer es muy bonito, chicos. Dice, se tiene 30 gramos de agua, ahora te hablan de agua. 30 gramos de agua a 60 grados centígrados. Punto. Determinar la cantidad de calor que se requiere para tener vapor de agua a 120 grados centígrados. Claro. Mira, el que te habla en su inocencia, cuando recién vio por primera vez este capítulo y bacán, sacaba los problemas con el Semata, vio este problema y dijo, a ver, pues, si el agua está a 60 grados centígrados, ¿no es cierto? Ya. Y quiero llevarlo a 120 grados centígrados, ¿no? El que les habla, chicos, de frente dijo, ya pen, bacán. Aplico un semata y ya. Ahí está, ya ves. Aplico un semata y ya está, esa es la respuesta. Ahí está. Pequeño, tuve suerte que no me botaran del salón por decir eso. Es que esto está mal, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estoy pasando por alto la frontera. La frontera, profe. Estoy pasando por alto, chicos, el 100 grados centígrados. Y que tú sabes que el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿sí o no? 100 grados centígrados es la frontera. Es la frontera que separa a dos países. ¿Quiénes son esos dos países? El país de los líquidos, ¿verdad, gente? El país de los líquidos con el país de los gaseosos. Así como en el anterior caso, 0 grados centígrados era la temperatura, pero era la frontera que separaba el país de sólidos con líquidos, ya algo similar es acá. 100 grados centígrados separa al país de los líquidos con el país de los gaseosos. Profe, pero no lo puede hacer de frente. No. ¿Por qué? Porque no puede pasar un líquido al país de los gaseosos. Como líquido no se puede mantener así. Entonces no puedo pasarlo de golpe. Tengo que respetar el proceso. ¿Y cómo era el proceso? Ya lo hemos visto, pero lo voy a repetir nuevamente porque me has caído muy bien. A ver, si tú quieres que esta agüita a 60 grados centígrados pase a 120, el proceso es así. Tienes que llevarlo a la frontera, ¿verdad? Llévalo a la frontera. Una vez que al agüita lo lleves a 100, el agua ya va a estar burbujeando, ya va a estar hirviendo. Y allí es donde le rematas con otro calor. Ese calor sería el quemala. Profe, el quemala no aparecía en cero, pero también aparece en 100. Es decir, chicos, el quemala es una magnitud bien versátil, si te has dado cuenta. El quemala no aparece en cualquier temperatura. El quemala aparece, muchachos, ¿no? El quemala aparece justamente ya en las fronteras de 0 y de 100. ¿Sí? Ahí es donde aparece el quemala. Por lo tanto,
para llevarlo a 100 al agua que está en 60 grados centígrados, para llevarlo a 100, ahí le vas a dar un semata. Y luego le das, una vez que ya el agua está en 100, le das un quemala. ¿Para qué? Para que esa agua pueda entrar al país de los gaseosos. ¿Está bien, chicos? Hasta ahí, ¿alguna preguntita? ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna preguntita? ¿Nadie? ¿Se está entendiendo la idea entonces? Ya. Traten en este caso, si que no están entendiendo o algo no se entiende muy bien, pregunta nomás, no hay problema, no te paltees. Ya, acá. ¿Sí? Entonces, cuando tú le das el que mala, cambia la fase. Ya se vuelve vapórea. Y ahora sí, ya puede entrar al país de los gaseosos. Y una vez que ya entra al país de los gaseosos, ya se puede mover libremente a 101, 102, 103, 110, 115, 120. O sea, ya acá le aplicarías un segundo semata para mandarlo a 120. Sí, es el mismo, Eric, es el mismo. Solamente que la única diferencia es que ahora pierde calor. Algunos incluso le ponen el signo menos ahí. Pero bueno, con que sobreentiendas que pierde es suficiente. 540. Ahí tenemos nuestros tres calores. La pregunta es cuánto de cantidad de calor se requiere. Bueno, pues requiero de tres calores. ¿Está bien? Requiero de tres calores. Y ahí voy con los tres calores, muchachos, ¿ya? Uno de ellos era el primer semata, ¿no? El primer semata. Así que acá voy a colocar, ¿no?, que el Q total o calor total es igual al semata. Entonces, ahí le coloca semata. Es el primer semata. Semata para el agua. Ya, es el primer semata de agua. Vamos con lo que es el segundo calor. El segundo calor fue en 100 grados centígrados y es el que mala, ¿no? El que mala. Si lo recuerdas, ¿ya? El que mala. Claro, pequeño, ya sabes, hace memoria. El que mala, ¿ya? Pero sería de vaporización. Y luego sería el último que se mata. Claro, la tercera se mata. Para pasar de 100 a 120 se mata. ¿Ya ves? Entonces, si tú querías aplicar un solo se mata ahí, no era lo correcto. Ahí tienes que hacer tres calores. ¿Está bien? Sería se mata. Listo. Y ahí ya te pones a reemplazar, cosa que es muy sencilla. Calor específico del agua, esa soncera vale 1.
La masa de agua, bueno, la masa de agua, chicos, la masa de agua es 30 gramos, acá colocas 30 gramos. Cambio de temperatura, observa la primera, de 60 pasamos a 100 a la frontera, de 60 a 100 el cambio de temperatura, 40, y ahí le pones 40. Ahora, si quieres que le pongas 100 menos 60, normal, avisa. Luego sigue la otra vez, ahora sigue el quemala. La masa de agua es 30 gramos. Y el calor latente de vaporización solo basta recordar. Y ustedes son lo máximo recordando, chicos. Calor latente de vaporización, 540. Para el caso del agua, sería 540. Entonces, eso lo vas a aplicar acá. Sería 540. Y finalmente el se mata el vapor. Cuando tienes agua en estado de vapor, vapor de agua, es ya no 1, su calor específico del vapor, por si acaso, es 0,5. Ya, su calor específico del vapor siempre es 0,5. Ya, la masa, seguimos, la masa es 30 y el cambio de temperatura sería de 100 a 120. El cambio de temperatura de 100 grados centígrados a 120 grados centígrados es 20 grados centígrados. Y eso es todo. Entonces, ese es el proceso para derretir, para vaporizar agua. ¿Ya ves? Entonces, ese es el proceso que ustedes tienen que tener en cuenta en este tipo de situación. ¿Está bien, chicos? No se vayan a olvidar de ello. Es así la forma, ¿ya? Vamos al problema 9, que es el problema de gráficas. Que por cierto no es complicado, pero es un tema muy bonito. Vamos al toque de esta reforma con el tiempo que nos queda. Ya, a ver. En el caso del problema 9 dice, el gráfico representa la temperatura en función del calor absorbido por 20 gramos de cierto líquido. Nótese, por favor, que el problema te está diciendo cierto líquido, lo cual significa que no es agua. No es agua. Ya, no es agua. Es cierto líquido. La pregunta dice, ¿cuánto vale el calor latente de vaporización? ¿Cuánto vale el calor latente de vaporización de líquido? ¿Qué es eso? Bueno, vaporización, tú sabes qué es. Sí, profe, vapor. Creo que puedes darle una forma más completa, que solo decir vapor. Sí, vaporización es el proceso para cambiar una sustancia de estado líquido a su estado, se llama vaporización. Trata de manejarlo así, trata de vocalizarlo así para que se te quede todo el concepto en la mente. Ya bueno, ya. Sigamos. En este sentido, muchachos, nos piden cuánto vale el calor latente de vaporización ya del líquido. Primero, lo que vamos a hacer es utilizar este último dato, ¿sí? Vamos a utilizar 1, o sea, 1/10. Pero en tu experiencia, pequeño, lo puedes relacionar más rápido eso. Si esto es 70, obviamente, 770, y la tangente es 1/10, ¿cuánto le pondrías acá? Para que 70 sobre él te dé 1/10 y no te queda otra. ¿Verdad, gentita? Ya que 70 entre 700 sí te da 0,1. Pero no es que desconfíe de ti, ¿no? Pero por si acaso, esto es dato. Ahí está, ¿no? Lo podemos deducir del dato, ¿no?
Ya, ahí está. Muy bien, entonces ahí estamos aplicando eso. Ya, si hay alguna duda me avisan. Y bueno, chicos, ya prácticamente el problema ya salió. ¿Por qué digo que ya salió el problema? Porque te piden el calor latente de vaporización. Profe, pero yo no le entiendo la gráfica. Es que no hay mucho que entender. ¿Ves estas líneas oblicuas? ¿Ves estas líneas que están en diagonal? Estas líneas que están en diagonal significa aumentos. Son líneas que van para arriba. ¿Qué esperas? Son líneas que van para arriba y significa aumento. ¿Aumento de qué? Es evidente de qué. ¿Ya ves? Entonces las líneas oblicuas indican un aumento de temperatura. Pero desde un inicio tú sabes que si hay un aumento de temperatura, una variación de temperatura, eso se debe al semata. El semata produce los cambios de temperatura. Entonces, juntando esas dos ideas, vas a hacer algo práctico. Cuando veas líneas oblicuas, puedes aplicar semata. ¿Qué te parece? ¿Sí? Hazme ese favor. Puedes aplicar semata. No solamente aquí, sino en la de arriba. También. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces vas a aplicar ahí tu semata. Profe, y ya que está hablando de líneas, ¿qué pasa en la línea horizontal? En la línea horizontal ya no se aplica semata. La línea horizontal significa cambios de fase. Es decir, chicos, en la línea horizontal ustedes van a aplicar el quemala. ¿Ya? En la línea horizontal ustedes van a aplicar ahí el quemala. ¿Estamos de acuerdo? Sería el quemala. Lo cual significa que aquí aplicas quemal. A ver, acá sería, para esta parte horizontal, aplicamos el quemala. Uy, ya, es que no mandé la... A ver, por acá. Y obviamente en esa partecita vas a reemplazar. El Q está acá abajo. Todas estas rectas son de Q. Fíjate que la parte horizontal va de 700 hasta 5700. Si va de 700 hasta 5700, la pregunta es ¿cuánto sería eso? Y eso sería 5000. O sea, la parte horizontal es de 5000. La masa es 20 gramos. Y L es el calor latente. Que por cierto, eso te están pidiendo. Eso es todo. Tu respuesta sería L igual, el calor latente de vaporización L, 250. Esa sería la forma. ¿Está bien? Entonces, cuando vean gráficas, no se palteen. Las líneas oblicuas son sematas. Y las líneas horizontales es quemala. Porque indica el cambio de fase de una a otra. Entonces, eso justamente es lo que van a interpretar de ese tipo de casos. Bien, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar porque ya la hora nos ha recontraganado. Así que cuídense mucho, practiquen esto, por favor. Y si tienen alguna duda, me la mandan nada más para poder ayudarte. Por lo demás, que tengan una muy bonito viernes, muy bonito fin de semana, ¿ya? Y cualquier detalle, pasa la voz siempre. Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho. Ya, feliz inicio de noviembre.